Tal vez te sorprenda saber o escuchar que el capítulo 22 es de hecho el clímax del libro de los Hechos. Eso es bien importante identificarlo. Este capítulo presenta la primera, digamos que, defensa pública de Pablo como apóstol, y al presentar esta defensa, realmente se está presentando una defensa de su ministerio, y al hacer una defensa de su ministerio se está presentando una defensa de la iglesia como tal. Y este es el propósito de este libro. De hecho, Lucas escribió o redactó este libro minucioso, en orden cronológico, apuntando tantos detalles. Se cree que a manera de aportar un documento que sirviera como defensa legal del apóstol Pablo cuando él fuera pues juzgado por Roma. Entonces el capítulo 22 es muy importante. Puede pasársenos desapercibido porque nos perdemos en la historia, ¿no? O sea, la historia es tan asombrosa, los detalles de cómo Dios está usando a Pablo, cómo el evangelio está llegando hasta lo último de la tierra, pero el capítulo 22 es el clímax. Y de hecho, a partir del capítulo 22, todo se perfila hasta el cierre de este libro, y a partir del capítulo 22, toda la narrativa de este libro gira en torno a la situación legal del apóstol Pablo. Y eso no significa que no haya aquí principios y verdades que tú y yo necesitamos escuchar el día de hoy. Así que dicho esto, permíteme hacer una oración. Bueno, vamos a leer todo el capítulo, ¿te parece? Leemos todo el capítulo 22, oramos, y después de esto me gustaría ir directo a un par de conclusiones y aplicaciones prácticas para nosotros. Capítulo 22 de Hechos, verso 1. Después de darle la arrastrada de su vida a Pablo está golpeado con un ojo morado, otro por acá sangrando, acaban de casi matarlo, y por fin puede hablarle a su pueblo y dice así, verso 1: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allá, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén,
porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio abuso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Señor, gracias por tu palabra. No queremos dar por sentado, Señor, que sabemos todo, Señor, o que entendemos todo. Queremos venir una vez más a tu palabra con un corazón dispuesto y con oídos frescos, Señor, con ojos frescos para ver lo que quieres mostrarnos. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que por medio de tu Espíritu nos guíes a toda verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vaya capítulo, ¿verdad? Déjame tratar de explicar ese capítulo dándole dos enfoques. Primero, un enfoque súper práctico. Pablo se encuentra en uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida. Está metido en un problemón, ¿estás de acuerdo? O sea, estuvieron a punto de literalmente lincharlo, los de su propia nación, los de su propio pueblo. Y una vez que tiene la oportunidad, ¿qué es lo que hace Pablo? Dices, escapa. No. Una vez que tiene la oportunidad, Pablo se enfrenta a esta multitud. ¿Para qué crees? Darles testimonio de Jesús. Y sabes, este es un principio que tú y yo podemos aplicar en los momentos de dificultades, en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción. La gente va a ponernos atención. La gente está atenta, ¿sabes? A cuando una persona está sufriendo de cualquier manera, la gente está atenta a lo que esa persona está haciendo, a las cosas que decide, a las cosas que dice. El sufrimiento siempre es una plataforma desde la cual tú y yo podemos dar testimonio al Señor. Y me baso en lo que Pablo dice en el verso 1: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. La palabra defensa que Pablo ocupa aquí es la palabra apología. Y sabes, lo interesante aquí es que Pablo realmente no se defiende a sí mismo. Eso es muy sorprendente. Pablo no se pone a decir, bueno, no, es que eso es un malentendido, yo no he metido en el templo a nadie. Él podría haber tomado esa ruta y listo, se acaba el problema. Pero Pablo, en lugar de defenderse a sí mismo, lo que hace es defender su fe. Y eso es increíble. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, la Biblia nos dice esto. Déjame leerte desde el verso 14. Déjame leerte desde el verso 13. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, víctimas sois. ¿Así dice? Bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y chicos, esto es lo más importante para defender la fe. No sé si estás familiarizado con ese concepto de apologética. ¿Cuántos han oído ese concepto? Levanta tu mano si tú estás familiarizado con apologética, ¿no? Es esta disciplina casi como pues es hasta un ministerio de apologética donde se presentan argumentos y razones que sustentan lo razonable de nuestra fe. Eso está bien, pero no es de lo que Pedro está hablando aquí. Para defender nuestra fe no es suficiente argumentos bien pensados, líneas, ¿sabes? de pensamiento que llevan a la persona a conclusiones. Eso es bueno, pero no es suficiente. Lo más importante para poder defender nuestra fe en medio de padecimientos e incluso padecimientos injustos es, verso 15, santificar al Señor en nuestros corazones. De nada sirve que tú y yo aprendamos sobre argumentos históricos, arqueológicos, filosóficos, ontológicos, neumatológicos, lo que quieras. De nada sirve que aprendamos esto si no tenemos esta cualidad esencial para defender la fe: santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, especialmente cuando sufrimos. Especialmente cuando estamos enfrentando injusticias, necesitamos esta actitud de honrar a Dios por encima de todo. Repito, Pablo pudo haber tomado la vía rápida. Todo es un malentendido, no he metido ningún gentil en el templo, que me den nombres de las personas gentiles que he metido y yo les puedo demostrar, juntamos testigos de que ellos no estaban aquí. Se acabó. Pero él no está pensando en él mismo. Él está pensando en ¿qué? En santificar al Señor. Lo segundo dice, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y bueno, cada una de estas palabras podría ser un estudio. Cada una de estas palabras podría ser una clase de una materia de apologética. Estar siempre, ¿cada cuánto, perdón? Siempre preparados. Siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar apología, defensa. Pero otra vez, no me habla de otra cosa más que de actitud, con mansedumbre y reverencia. Probablemente te has topado con personas muy preparadas. Personas incluso cristianas, muy preparadas, que pueden literalmente hacer pedazos a cualquier persona con argumentos súper bien plantados y bien pensados, bien bíblicos, y comunicadores súper dotados, ¿no? Pero con una actitud arrogante, todo eso se viene abajo. Puedes ganar argumentos, puedes ganar discusiones, pero no ganas el corazón de las personas para Cristo. Sí, y yo te invito a que revises todo este capítulo 22 de Hechos y pongas especial atención a las actitudes que se dejan ver a través del lenguaje de Pablo. Pablo está presentando defensa con mansedumbre y reverencia. Pablo no está hablando desde una actitud de arrogancia, desde la actitud de yo estoy bien y ustedes están mal. Pablo está hablando con un respeto impresionante, de modo que la gente le escucha. O sea, la gente le escuchó hasta el punto en el que ya dejaron de hacerlo. Pero, ¿qué importante es esto? ¿Sabes? La mejor apología que tú y yo podemos dar de nuestra fe es vivir vidas que santifican al Señor y estar siempre listos para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso es lo que Pablo hace en ese capítulo 22. Antes de dejar este punto de la apología, que evidentemente está aquí, ¿cómo Pablo defendió su fe? ¿Cómo Pablo presentó esta defensa de su fe? Hablando de su encuentro con Cristo. Básicamente eso es lo que hizo. Y lo que podemos ver es que hay 3 secciones muy claras de su apología o de su discurso.
O sea, es evidente que Pablo tenía esto ya preparado, ¿sabes? Es evidente, está súper bien estructurado en 3 secciones. Antes de Cristo, versos 1 al 5. Antes de Cristo, versos 1 al 5. Cómo conoció a Cristo, versos 6 al 16. Y después de Cristo, versos 17 al 21. Y yo quiero animarte a que hagas esto. Que estudies esta sección, que estudies estas distintas divisiones de su testimonio y que prepares tu testimonio. Tienes que ser capaz. Ahora, ¿lo leímos en cuánto tiempo? Menos de 4 minutos. 4 minutos. Se lee en 4 minutos. Todo cristiano debería ser capaz de presentar su testimonio en 4 minutos. Todo cristiano. Porque nunca sabes cuándo una turba te va a querer matarte y vas a tener solo 4 minutos para dar el mensaje más importante de tu vida. 4 minutos. Ahora, eso me impresiona porque es muy sencillo, ¿no? O sea, es tan distinto al clásico concepto del testirrollo cristiano, ¿no? Estas historias de 40, 50, 60 minutos, 1 hora 20, donde la persona prácticamente habla por el 80% de su discurso sobre él mismo y la vida tan emocionante que tenía, y luego conoció a Jesús. Y pues ahora aquí estoy, hermanos, ¿no? Y si te das cuenta, Pablo le dedica mucho más tiempo al cómo conoció a Cristo. O sea, es la mayoría de su discurso. Cómo conoció al Señor. Y el después, ¿no? El después de Cristo es casi muy parecido en extensión al antes de Cristo. Entonces, fíjate cómo en el antes de Cristo, déjame nada más hacerte ver algo bien importante. Dice en el verso 2, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él habló su lenguaje. Eso es importante. Cuando presentas tu testimonio, tienes que hablar el lenguaje de las personas que te están escuchando. Y escucha esto, si la persona a la que le estás dando tu testimonio, pues evidentemente no es cristiana, no va a entender qué significa justificación, no va a entender qué significa redención, no va a entender lo que significa arrepentimiento, y es muy probable que ni siquiera tenga idea de lo que significa pecado. Entonces tienes que hablar el lenguaje de las personas. Dios eso es lo que hace. Tú y yo tenemos Biblias ¿en qué lenguaje? En español, dices, bueno, Reina Valera, ¿no? Ya hay NBI y ya hay traducciones más sencillas. El punto es, tienes que hablar el lenguaje de las personas. Y déjame decirte algo importante. Por favor, este es un tip que te lo paso de agrapa, ¿eh? Los demás te los cobro al rato, pero este es de agrapa. Por favor, no le digas hermano a la persona a la que le estás evangelizando. Sí, hermano, mire, por favor, eso los saca mucho de onda. Y por cierto, a tus hermanos en la iglesia, aunque son tus hermanos, pues apréndete sus nombres. Porque ni a tus hermanos de carne les dices hermano, ¿o sí? Bueno, tal vez sí, ¿no? ¿O sí? No sé, yo no tuve hermanos de carne, la verdad. Pero eso, habla el lenguaje de las personas, háblales en sus términos, háblales en el idioma, en el lenguaje que ellos puedan entender. No estoy diciendo que digas maldiciones, ¿no? Pues este cuate solo habla maldiciones, pues, no, pero habla su lenguaje. Despójate de ese lenguaje religioso. Despójate de ese lenguaje religioso. Te va a hacer bien no solo al testificar, sino en la vida en general. Y lo segundo, mira en el verso 3, dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. ¿Qué dice ahí? Como hoy lo sois todos vosotros. Al presentar tu testimonio, especialmente cuando hablas del antes de Cristo, no maquilles tu historia. No la infles, ¿sabes? No, yo era terrible, el diablo me tenía miedo, ¿no? O sea, no, en el barrio donde andaba, no, me decían,
el cazafantasmas, porque hasta los espíritus inmundos salían huyendo, me tenían miedo. No infles tu testimonio. A veces pensamos que un testimonio así súper, no, este vato mataba gente o lo que sea. El propósito de nuestro antes de Cristo está ahí clarito en el verso 3. Yo era celoso de Dios, ¿qué dice ahí? Como hoy lo sois todos vosotros. El propósito del antes en nuestro testimonio es que la gente sepa, este cuate es como yo. O sea, no es alguien etéreo, no es alguien que no pueda yo identificar como una persona genuina. Sé genuino, ¿no? Conecta con las personas en ese sentido. No necesitas mentir, no necesitas inflar. Construye puentes y parte de los puntos en común, ¿no? Eso es bien importante. Ya lo hemos dicho varias veces porque lo hemos visto en el libro de los Hechos. Cada vez que Pablo predicaba el evangelio, siempre partía de los puntos en común, no de las diferencias, ¿no? O sea, sería un error, por ejemplo, supón que Dios te rescató a ti de, no sé. Pues voy a poner, es simplemente un ejemplo. Supón que Dios te rescató de las drogas, ¿no? Y si ves a una persona y es evidente que la persona está en drogas, sería un error partir de, oye, ¿sabes que las drogas destruyen? Yo dejé las drogas hace un chorro. Y estás partiendo de una diferencia, ¿no? Cuando podrías partir del punto en común. ¿Se entiende? Entonces eso, el antes tiene el propósito de que la persona conecte con tu historia, que la persona pueda identificarse contigo como una persona normal, ¿no? Que tuvo sus propias luchas y demás. Y el cómo, desde el verso 6 hasta el verso 16, realmente, si te das cuenta, el enfoque está en la persona de Jesús. O sea, Pablo se describe viviendo su vida, siguiendo sus planes, haciendo lo que él quería hacer, que era perseguir cristianos, y literalmente Jesús de pronto roba el protagonismo, ¿no? Jesús de pronto aparece y su vida es transformada. En el verso 7 dice, caí al suelo, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Verso 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Eso es conversión, ¿sabes? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo está contando aquí que hubo un cambio de lealtad en su corazón al conocer a Jesús. No da muchos más detalles y realmente no son necesarios. ¿Por qué? Porque no todos vamos a conocer a Jesús o a tener un encuentro con Jesús de la misma manera. ¿Sabes? O sea, no se trata de, bueno, entonces ibas camino a Damasco. Ok, contéstame esto. ¿Te caíste de un caballo o te tropezaste al caer nada más? Porque entonces para saber, ¿no? Si quiero que Dios me conozca, me tengo que conocer a Dios, me tengo que subir a un caballo, tengo que caerme. No, Pablo no se enfoca en esos detalles porque el Señor puede revelarse a cada persona y puede encontrarse con cada persona de un modo distinto, ¿sabes? Hay personas que pueden conocer a Jesús creciendo en un hogar cristiano. Hay personas que no. Aunque crezcan en un lugar cristiano, hay personas que no van a conocer a Jesús así. Entonces, el énfasis del cómo conocimos a Jesús no es en presentar una fórmula. Empecé a ir a la iglesia y empecé a leer la Biblia. Y entonces tú tienes que empezar a leer la Biblia y dejar el cigarro y dejar esta música, cortarte el cabello, ¿no? Eso no es el propósito. El propósito es, Cristo me encontró. Cristo me detuvo. Cristo intervino en mi vida y me transformó. O sea, odiaba a los cristianos y luego me convertí en uno. Ese es el propósito del cómo conocí a Jesús. Él hizo un cambio en mi vida. Y entregarle mi vida a Jesús es lo que explica el después, ¿no? El verso 17 al verso 20 nos describe este cambio impresionante. O sea, el Pablo después de Cristo es una persona es otra persona al Pablo antes de Cristo. Verso 17 al 21. Solo vamos a leerlo para ver este cambio drástico. Me aconteció, vuelto a Jerusalén,
que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Pablo está siendo bien honesto, porque o sea, es casi hasta cómico que Pablo sabe que Jesús es Dios y Dios le está diciendo: no van a escuchar tu testimonio, sal de aquí. Y Pablo se pone a discutir con Jesús, ¿no? Como si a Jesús le faltara esta información, o como si Jesús no entendiera quién fue Pablo, ¿no? Mira, Señor, tal vez no has considerado bien, no es buena idea que me mandes lejos. O sea, no sé si tú sabías, Señor, pero yo perseguía a cristianos. O sea, yo era medio famoso por acá, entonces te conviene, ¿no? Y el Señor, o sea, me encanta que Pablo está aún presentando su testimonio después de Cristo como alguien que aún está aprendiendo. No le había caído el 20 de esto, de lo que Cristo quería hacer. Mira el verso 20, Pablo sigue hablando: cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero Jesús me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? Y el texto dice que la multitud había guardado silencio hasta esta palabra, ¿no? Porque esto es importante. Pablo está presentando un cambio tan drástico en su vida, producido por el encuentro con Cristo, que esta multitud no soporta este concepto. Un judío llevando el mensaje de salvación del Dios hebreo a personas que no son hebreas. Pero este es el punto de este libro. Este es el punto del Evangelio. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús lo dijo claramente a la iglesia: id y predicar el Evangelio, ¿no? Nos dice la gran comisión. Y Hechos 1:8 nos dice: en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el propósito era que el Evangelio justamente alcanzara a los gentiles. Y lo que estamos viendo aquí es que la religión judía había encapsulado a Dios en el templo. Y lo que el texto nos está mostrando, y todo el Nuevo Testamento nos muestra, es justamente una transición del templo en Jerusalén al templo en el corazón de cada creyente, gentil y judío, hebreo o griego. Este era el plan de Dios a través de Cristo: salvar a través de su sacrificio a todas las personas. Y yo no sé si a ti te brinca esto, pero estos judíos no podían imaginarse un Dios capaz de amar a todos los hombres. Y mientras pensamos en esto, probablemente adentro de nosotros meneamos la cabeza: qué bárbaros esos judíos religiosos acartonados. Pero escucha esto: la Biblia no nos fue dada para hablarnos de los problemas de los judíos, sino de los problemas en nuestro corazón. A dónde voy, y creo que ya sabes a dónde voy, es que tú y yo tenemos nuestros propios gentiles. ¿Se entiende? Tú y yo en nuestra mente hemos hecho un concepto de Dios en el que Dios jamás sería capaz de amar a cierto tipo de personas. Y no quisiera poner ejemplos, porque pudiera estar limitando lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Pero el punto aquí en esta narración es mostrarnos cuán lejos estaban de Dios estas personas que afirmaban ser las personas que más conocían a Dios. Y es un pensamiento aterrador, porque estas personas podrían incluso citar capítulo y versículo y decir: no, Dios excluyó a los gentiles de esa congregación, ¿no? Dios nos escogió a nosotros como pueblo judío, como los descendientes de Abraham. Ellos tendrían capítulo y versículo para cada argumento. ¿Y qué crees? Cada uno de sus argumentos estaría mal. ¿Por qué?
Porque ellos hicieron de su religión, dada por Dios, eso es interesante, una religión dada por Dios, establecida por Dios, revelada por Dios, la volvieron su religión. El templo, siguiendo incluso el modelo que Dios le mostró a Moisés para construir el tabernáculo, era simplemente un símbolo. Y esos hombres religiosos hicieron del templo un ídolo también. ¿Sabes? El corazón de la idolatría es la intención perversa del hombre de controlar a Dios. A un ídolo tú lo puedes controlar. O sea, solo di las palabras adecuadas, ¿no? Y echa la moneda, jala la palanca y obtienes lo que quieres. Prosperidad, victoria en la guerra, mejores cosechas, placer. Por eso había un ídolo para cada cosa, porque se creía que a través de esas prácticas de idolatría tú podías controlar a Dios. ¿Qué crees? Los judíos convirtieron a Dios en un ídolo. Convirtieron el templo en un ídolo. Convirtieron la ley en un ídolo. Medios para controlar a Dios. Ahora examinémonos nosotros. No es muy distinto a cómo muchas veces tratamos a Dios. Frases como, ¿por qué Dios no me da lo que estoy pidiendo si estoy haciendo mi devocional como me enseñaron en Semilla todos los días? Te enseño mi cuaderno. Ya cursé hasta el 3 y Dios no me da lo que quiero. ¿Por qué Dios no me da lo que quiero si estoy orando? ¿Por qué Dios no me da lo que pedí o lo que necesito o lo que anhelo si estoy sirviéndole, estoy haciendo todas las cosas correctas? Pero no se trata de hacer las cosas correctas, se trata de relacionarnos con Dios. Puedes hacer las cosas correctas sin una relación. Fíjate lo que Jesús dijo al respecto en Juan capítulo 4, pensando en el templo, ¿no? En cómo, o sea, todo este lío, todo este alboroto contra Pablo se dio justamente por el templo, ¿no? Profanó el templo, metió a un gentil, cosa que no era cierta. Pablo está anunciando en todos lados que no es necesario ser judío. Entonces esto está amenazando las prácticas y las costumbres. La gente va a dejar de venir al templo si todos creen lo que Pablo está diciendo. Dios no puede querer eso. Y fíjate lo que Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 20. Nuestros padres, dice una mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué onda? ¿Debía adorarse en el monte de Samaria o debía adorarse en Jerusalén? Bíblicamente hablando, Jerusalén. Pero ese no era el punto. Mira lo que dice Jesús, eso está brutal. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es cierto, los judíos recibieron la revelación, la ley, los pactos, las promesas. Pero, dice el verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, no se trata de un lugar. O sea, el templo fue un instrumento que Dios usó por practicidad, para que su pueblo pudiera congregarse y aprender y ver cosas espirituales de un modo muy tangible, ¿no? El derramamiento de sangre, el sacrificio de Cristo tipificado
en cada uno de estos holocaustos y ofrendas. Pero Dios es espíritu. Nunca se trató del templo. Dios nunca estuvo limitado al templo. Y Dios tampoco estuvo limitado a los judíos. ¿Sabes? Los judíos hicieron a Dios más pequeño al confinarlo a su cultura y confinarlo a este símbolo de piedra que sería destruido unos cuantos años más tarde. Entonces, para aplicarlo a nosotros, estamos haciendo del cristianismo, estamos haciendo de la verdad de la palabra de Dios una religión más. Estamos confinando a Dios a una denominación. Incluso Semilla no es una denominación. Somos una iglesia no denominacional. Por eso cuando te preguntan, ¿y tú qué denominación eres? Decir semilloso, pues, o sea, va a haber semillosos en todo el país diciendo cuando escuchen eso, y está chido y nos divierte y agradecemos a Dios lo que Él ha hecho entre nosotros. Pero Dios es más grande que Semilla. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y sería terrible confinar a Dios a una limitada y pequeña e imperfecta expresión del cuerpo de Cristo llamado semilla de mostaza. Dios es mucho más grande. No sé si alcanzas a ver lo que estoy diciendo, pero solemos hacer eso. Tenemos una experiencia con Dios y queremos confinar a Dios a esa experiencia. No, es que en un retiro de jóvenes, híjole, no, como sentí la presencia. Y pensamos, tenemos que hacer retiros de jóvenes porque ahí Dios se revela a los jóvenes. No, yo tuve una experiencia, es que yo estuve en una iglesia grande, no, ni me pelaban. Llegué a una iglesia pequeña y de veras, algo me pasó, tuve un encuentro con Dios. Entonces Dios no está en las iglesias grandes y Dios solamente se mueve en la iglesia pequeña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, ¿sabes? Los himnos. No, ¿quieres sentir? Hasta tengo himnos de gloria y poder. Porque con los himnos ahí yo escuchaba a mi abuela y la presencia de Dios. Entonces Dios solo se mueve con himnos. El otro extremo. No, man, bro, cuando se usa la tecnología bien y los nuevos instrumentos, música contemporánea, Dios solo se mueve en música contemporánea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y qué terror salir de nuestra pequeña cajita y encontrarnos con un Dios que de acuerdo a su palabra siempre, ¿verdad? Pero excediendo nuestra imaginación, nuestras ideas, nuestras limitantes, puede hacer lo que bien le parezca. Un Dios que tú y yo no podemos controlar. Y escucha esto, lo más importante. ¿Estás listo para escuchar esto? Un Dios que quiere destruir nuestra religión y sustituirla con su propia persona, con su espíritu, transformándonos y llevándonos a extender no solo nuestro concepto de Dios, sino la manera en la que tú y yo le predicamos y le compartimos con aquellos que no le conocen. Dios quiere destruir nuestra religión. Número uno, porque excluye a quienes Dios quiere alcanzar. Yo me saqué mucho de onda con esto que te estoy diciendo, O sea, no tienes idea de lo difícil que fue anotar estas cosas que te estoy leyendo. Fue difícil. Y si no te estás sacando de onda, ora por mí. Yo sí me saqué de onda, bro. Dios quiere destruir mi religión porque excluye a quienes Dios quiere alcanzar. ¿Qué tipo de persona no estás dispuesta o dispuesto a amar y a servirle y a predicarle a Cristo? Tenemos personas así. ¿Puedo ser un poquito honesto contigo? ¿Qué se necesita para que un semilloso se levante y se acerque a aquella persona que levanta la mano por primera vez? Estoy aquí por primera vez. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita
para que tú dejes tu asiento por 2 segundos, bro, y le hagas saber a esa persona: hey, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios que estás aquí, bienvenido. Dime qué se necesita para que un ser humano deje su asiento por 3 segundos y abrace a esta persona. ¿Qué se necesita? Creer en un Dios que le ama lo suficiente como para dejar su trono en el cielo. Chicos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero tenemos los versículos y decimos que de tal manera amó Dios al mundo. Pero tienes una persona aquí, bro, a 3 metros, a 5 metros de ti, a 2 metros de ti, a un lado de ti, y ni siquiera somos capaces a veces de hacer esto. Qué padre que viniste. Es que yo no soy así. Bueno, Dios es así. ¿Se entiende el punto? Los servidores. No, bro, todos estamos llamados a eso. Y ni se diga, ¿y sabes qué? Sueño, bro. Sueño con el día en que lleguen personas indeseables a este lugar, bro. Bro, hasta reggaetoneros, bro. De verdad, bro. De verdad. Si llegara una persona con su super mohawk acá, ¿no? O una persona evidentemente con confusiones de identidad, bro. ¿Qué harías, bro? ¿Qué haríamos? ¿Dios no los ama? No estoy diciendo que Dios, al amar a todos, acepta su pecado y su estilo de vida y los quiere dejar así. No, los ama y los quiere alcanzar, ese es el punto. Pero, ¿se entiende, chicos? O sea, si yo digo que creo en un Dios que ama a la persona que está, a todas las personas, pero no amo a las personas que están al lado mío, tengo una religión de la que Dios me quiere hacer libre. Una religión a la que Dios quiere destruir. O sea, lo que estoy diciendo es que leemos este capítulo y pensamos que tú y yo somos Pablo en este capítulo. Te tengo noticias. El 80% de las veces no somos Pablo en este capítulo, bro. El 80% de las veces somos el fariseo, que se indigna porque Dios está haciendo lo que Dios prometió hacer: alcanzar a los inalcanzables, abriéndole la puerta a todos, bro. Literalmente a todos. Dios quiere destruir nuestra religión, no solo porque excluye a quienes Dios quiere alcanzar. Dios quiere destruir nuestra religión porque limita nuestra comprensión de quién es Dios, limita nuestra relación con Dios y lo convierte en un ídolo. Si Dios es un ídolo para nosotros, un medio para conseguir cosas, no lo estás alabando, lo estás adulando, no lo estás sirviendo, lo estás manipulando, y ese no es el Dios de la Biblia. Pablo presenta su testimonio en esos términos tan radicales. Una vez que conocí a Cristo, aunque insistí en predicarle a los judíos, Dios me envió a aquellos a los que les cerrábamos la puerta. Está bien que mi amigo de Éfeso que viene conmigo a Jerusalén no entre al templo. Está bien, no es necesario. Dios le abrió la puerta de los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Deberíamos vivir de acuerdo a eso. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 49. Tengo que dejar de bromear sobre los reggaetoneros, ¿verdad? Dices, sí. Totalmente. Isaías 49, verso... Mira, verso 5. Quisiera terminar con esto porque este es un pasaje del Antiguo Testamento que nos muestra justamente esto, ¿no? O sea, lo que Pablo estaba haciendo al salir de los límites del templo con el mensaje del Evangelio era algo bíblico, era algo que Dios había anunciado desde antes que él iba a hacer. Isaías 49 desde el verso 5 dice: ahora pues, dice Jehová. Dios le está hablando a Isaías como profeta: el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, el pueblo judío.
Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, esto es lo que Dios le dijo a este profeta judío: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di, ¿qué dice ahí? Por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios quiere enviarnos. Dios quiere enviarnos, bro. Dios quiere que traspasemos los límites. Y cuando digo enviarnos, no necesariamente significa que tienes que dejar Monterrey, bro. No te espantes. Solo tienes que dejar tu religión. A veces pensamos en el campo misionero como si estuviera del otro lado del charco. A veces está del otro lado de nuestro escritorio, de nuestro trabajo. Del otro lado de la calle. Nada más. Hay muchas personas alrededor que Dios ama y a las que Dios nos está llamando a alcanzar. ¿Qué vamos a hacer con esto, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que nos ha sido confiado? No nos fue dado solo para que tú y yo seamos salvos y ya. Dios nos alcanzó para, como Isaías, enviarnos a alcanzar a otros. Pero hay que salir del templo, bro. Hay que pensar fuera de estas 4 paredes, bro. Espero que nadie piense en Semilla y piense en el lugar. Espero que nadie haga eso, de verdad. Semilla está en todo Monterrey, bro. Depende de la hora y el día en el que me preguntan, oye, ¿y dónde queda Semilla? Siempre pienso, pues depende. Algunos están en la escuela, algunos están en el trabajo, algunos están en su casa, algunos van en la ruta, ¿no? Este es el templo ahora. No nos volvamos la versión gentil del judaísmo. ¿Oramos? Te invito a que te pongas de pie y, por favor, toma en serio lo que Dios te dijo hoy. Lo que sea que Dios te haya mostrado hoy, tómalo en serio y responde a Él en oración. Señor, es asombroso, Señor, ver a tu pueblo tan ciego a la verdad, aún viendo estas vidas transformadas por ti, Señor. Y nos queda claro al leer un capítulo como este que su religiosidad les impidió no solo ver tu amor por ellos, Señor. Su religiosidad les estorbó para ver que tú les amabas tanto que enviaste a tu Hijo por ellos. Su religiosidad les impidió ver tu grandeza y te veían como un ídolo más. Esa es la verdad, Señor. Líbranos de eso a nosotros, Señor. Reconocemos que podríamos estar siendo religiosos. Tal vez no a este extremo de los judíos, pero tal vez estamos encasillándote en una religiosidad que hemos cultivado, Señor, por mucho tiempo y lo hemos dejado de ver. Haznos libres. Haznos libres de este error, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y trae arrepentimiento a nuestro corazón, Señor. Si hemos menospreciado a otras personas, Señor. Si hemos menospreciado otro tipo de iglesias incluso, Señor. Perdónanos. Y derrama tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Y permítenos ser instrumentos de tu luz, instrumentos de tu evangelio, Señor. Permítenos ser extensiones de tu amor cada día, Señor. No solo a Pablo, a nosotros nos estás enviando, a todos los seres humanos, Señor. Cada persona con la que interactuamos. Y a algunos, Señor, tal vez los estás llamando incluso realmente, Señor, a moverse de ciudad, Señor, y
ir a otro lugar y anunciar tu amor y tu gracia. Y como Pablo, Señor, queremos sinceramente preguntarte, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Te invito a que hagas esa oración. De manera personal, dile al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? No quiero encasillarte, no solamente en un sentido de predicar el evangelio a unas personas y otras no. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? Pablo quería encerrar cristianos y le cambiaste el plan, Señor. ¿Qué quieres hacer con mi vida, Señor? Muéstrame, guíame, háblame, Señor. Permíteme escuchar tu voz, conocer tu voluntad, Señor. Y Señor, gracias por estar aquí con nosotros, por no abandonarnos, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor. Y por favor, contesta esta oración que estamos haciendo, Señor. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Por favor, toma Semilla y haz lo que tú quieres hacer con Semilla, Señor. Despierta a esta iglesia, Señor, por favor. Manifiéstate a través de nosotros, Señor. Alcanza nuestra ciudad, alcanza a nuestros amigos, Señor. Alcanza nuestras colonias. Y danos esa visión, Señor. Danos ese corazón. Por favor, Señor. Derrama tu espíritu sobre nosotros y envíanos. No queremos tentarte más, Señor. No queremos restringirte más. No queremos vivir una religión, Señor.